Prólogo, los magos del mundo místico. Vivir en este mundo siempre ha sido injusto para mí, pero a diferencia de los demás, poseía un poder único. Hace algunos años, fui traicionado por aquellos a quienes amaba. En el día de mi boda, encontré a mi novia con mi mejor amigo. Fue un golpe tan duro que mi corazón se detuvo y mi mente quedó en blanco. En ese vacío, una voz resonó: «Has sufrido mucho, hijo. Tu sufrimiento me ha intrigado. Serás enviado a un mundo diferente. Esta vez, tu vida será distinta». Y así comenzó mi viaje en un mundo lleno de magia y misterio, un lugar conocido como el mundo místico, donde los magos gobiernan y las leyes de la realidad son diferentes a las que conocía. Aquí, en este nuevo mundo, espero encontrar la justicia que me fue negada en mi vida anterior. Capítulo 1. El primer encuentro en este mundo. Mari, ¿cómo pudiste hacerme esto? Yo te amaba, decía un chico mientras lloraba en su cama. Su corazón le dolía como nunca antes. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que también había sido traicionado por su mejor amigo. Recordó la confrontación con su amigo. «¿Por qué hiciste esto? Eres como mi hermano», le había dicho, pero su amigo simplemente respondió: «Yo nunca te vi de esa manera. Ella y yo nos amamos. Ella solo salió contigo por lástima. Adiós». El chico gritó de frustración, proclamando a los cuatro vientos su amor por Mari, pero su amor no fue correspondido. De vuelta en el presente, el chico descubrió que su supuesto amigo y su exnovia se estaban casando. Su frustración y dolor eran tan grandes que murió de tristeza. Este fue el final de su vida anterior, pero el comienzo de su nueva vida en el mundo místico estaba por comenzar. Después de morir, Luis escuchó una voz y vio una luz. «Hijo, has sufrido mucho. Te ayudaré. En tu nueva vida, todo será diferente. Espero que seas feliz», dijo la voz. Luego de eso, todo se oscureció. Después de un rato, Luis despertó. Estaba en un hermoso lago, pero no le importaba. Seguía lidiando con el terrible suceso que lo había marcado. Se preguntaba por qué había sido traicionado de esa manera. De repente, escuchó la voz de una mujer. Gritaba como si alguien la estuviera atacando. A pesar de su dolor, Luis sabía que no podía ignorar la angustia de alguien más. Se levantó y corrió hacia la dirección de donde venía el grito. No sabía que este sería su primer encuentro en este nuevo mundo místico. Luis llegó al lugar de donde provenía la voz y presenció una escena perturbadora. Un hombre estaba sometiendo a una mujer, expresando su intención de esclavizarla. La mujer gritaba pidiendo ayuda desesperadamente, pero Luis se sentía impotente y temeroso. Su cabeza daba vueltas mientras intentaba decidir qué hacer. Finalmente, Luis se armó de valor y decidió que no podía quedarse sin hacer nada. Gritó al hombre: «Oye, tú, deja a la niña en paz». El hombre se volteó y respondió con desdén: «¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado?». A pesar del miedo que sentía, Luis sabía que no podía permitir que esta injusticia continuara. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia con tal de proteger a la niña. A pesar de que el hombre parecía ignorar a Luis y continuaba maltratando a la niña, Luis estaba a punto de rendirse. La duda y el miedo se apoderaron de él, ya que nunca antes había peleado. Sin embargo, en ese momento crucial, la niña le suplicó: «Ayúdame, por favor, no me dejes así». Aunque no quería ayudar en un principio, Luis recordó las palabras de aliento de su padre: «Hijo, no debes temer». Ese recuerdo le dio fuerzas y se armó de valor. Decidió enfrentar al hombre y le dijo con determinación: «Te dije que sueltes a la niña». El hombre soltó a la niña y se dirigió hacia Luis con la intención de golpearlo. Sin embargo, cuando el hombre lanzó su primer golpe, el tiempo pareció ralentizarse. Luis lo notó y pensó en su mente: «Es muy lento». Este momento de percepción más aguda le dio a Luis una ventaja inesperada en la pelea. El hombre se sorprendió al ver cómo el niño pudo esquivar su golpe. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras admitía: «Vaya, debo admitir que eres fuerte, niño, pero eso no te servirá de nada». Mientras tanto, Luis estaba perplejo por lo que acababa de presenciar. Se preguntaba cómo pudo esquivar ese ataque, ya que no tenía experiencia en combate. Sin embargo, el hombre no se rindió y decidió atacar nuevamente, esta vez utilizando magia de fuego. Pero cuando su ataque tocó a Luis, el hombre se vio repelido hacia atrás. Confundido, el hombre exclamó: «¿Quién rayos eres tú?». Luis también estaba desconcertado por lo que acababa de suceder. Parecía que algo extraordinario había ocurrido, pero aún no entendía qué era ni cómo lo había logrado. La situación se volvía cada vez más misteriosa y emocionante para él. El hombre estaba perplejo y se preguntaba qué había sucedido. En ese momento, convocó un círculo mágico donde apareció un ángel. El hombre le pidió al ángel de la luz que le mostrara el poder del niño. El ángel examinó las estadísticas de Luis,
pero vio que eran muy bajas, lo que llevó al hombre a concluir que el niño era débil. Sin embargo, el hombre decidió prepararse para atacar con todas sus fuerzas. En ese momento, una voz dentro de Luis respondió: «Atento, niño, solo repite lo que te diga, galaxia de las estrellas». Entonces, un círculo dorado apareció frente a Luis. El hombre desestimó el poder de Luis y le dijo que no podría salvarse con eso. Ambos poderes se desataron al mismo tiempo, pero el hombre no sobrevivió a la explosión. Luis, exhausto, se sentó en el suelo y se preguntó qué había sido todo eso. Estaba confundido y asombrado por la aparición del ángel y el poder que había demostrado. El mundo que lo rodeaba parecía más misterioso y lleno de posibilidades de lo que nunca podría haber imaginado. Después de la sorpresiva victoria de Luis, un hombre que observaba desde lejos quedó asombrado. «¿Cómo es posible que mi señor esté muerto? Tengo que informar al consejo», murmuró, antes de desaparecer en la distancia. Mientras tanto, Luis y la niña comenzaron a hablar. «¿Quién eres tú? Tu poder es impresionante, eres como un mago de alto rango», dijo la niña. Luis respondió modestamente: «No es para tanto». Luego preguntó por qué la niña estaba allí. Ella explicó que se dirigía al reino cuando fue atacada por esos hombres. Luis preguntó si sabía por qué la querían, pero la niña se quedó en silencio por un momento antes de admitir que no estaba segura. «Gracias por ayudarme». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó la niña. «Soy Luis, mucho gusto», respondió él. La niña se presentó como Julie Matei. Después de la presentación, Luis se despidió y comenzó a alejarse. Sin embargo, después de unos pasos, Julie lo llamó: «¿En serio? ¿No piensas ayudarme? Estoy en medio de la nada». Parecía que la aventura de Luis en este nuevo mundo apenas comenzaba. Luis respondió con firmeza: «No quiero ayudar, es tu problema, lo siento». Pero la chica insistió: «No seas malo, te pagaré lo que sea, no puedes dejarme sola». A pesar de su insistencia, Luis se mantuvo firme: «Lo siento, pero no es mi problema». Sin embargo, la chica no se dio por vencida y agarró el brazo de Luis. «Oye, si no me ayudas, no podrás sobrevivir, así que ayúdame», dijo. Luis se enfadó por un momento, pero sabía que la niña tenía razón. Finalmente, cedió: «Está bien, pero una vez que lleguemos a la ciudad, me iré». La niña asintió en acuerdo: «Ok». Así, Luis y Julie comenzaron su viaje hacia la ciudad. Aunque no lo sabía en ese momento, Luis estaba a punto de embarcarse en una serie de aventuras que cambiarían su vida para siempre. El hombre que había estado observando a Luis llegó a su guarida. Tan pronto como entró, fue detenido por otro hombre con la cara vendada. «¿Por qué has llegado tan pronto?», preguntó el hombre de la cara vendada. El otro hombre respondió con pesar: «Mi señor ha muerto». El hombre de la cara vendada no podía creer lo que estaba escuchando. «Lo que estás diciendo es mentira», replicó. Sin embargo, el otro hombre insistió: «Mira su aura». Convocó la aura del hombre caído, y el hombre de la cara vendada se quedó atónito. ¿Cómo pudo morir?, se preguntó, incapaz de creer que su poderoso líder había sido derrotado. La noticia de la muerte de su señor provocó un gran revuelo en la guarida. Sin embargo, la identidad del asesino seguía siendo un misterio. Mientras tanto, Luis y Julie continuaban su viaje, sin darse cuenta de que se habían convertido en el centro de atención de una poderosa organización. El hombre de la cara vendada se presentó ante su maestro, que estaba sentado en un trono. «Señor, hay malas noticias», anunció. El hombre en el trono miró fijamente al hombre vendado y preguntó: «¿Qué problema hay?». El hombre vendado respondió: «El hombre que enviamos por la chica ha sido eliminado por alguien que aún no identificamos, pero nos da la sensación de que fue un héroe». El hombre en el trono pareció sorprendido. «Eso es imposible, los héroes ya no existen», dijo. El hombre vendado interrumpió: «Señor, ¿quiere que investigue?». El hombre en el trono asintió: «Sí, y descubre de quién se trata». Así, se inició una investigación para descubrir la identidad del misterioso héroe. Mientras tanto, Luis y Julie continuaban su viaje, sin darse cuenta de que estaban siendo buscados por las fuerzas oscuras. Luis estaba perdido en sus pensamientos, recordando su pasado, mientras Julie le hacía preguntas sobre cómo había logrado detener al hombre. Sin embargo, Luis no la escuchaba, y Julie notó que la estaba ignorando. «Hey, Luis, ¿me estás escuchando?», gritó Julie, sacando a Luis de sus pensamientos. «Sí, ¿qué pasa, Julie?», respondió Luis. «¿En qué estabas pensando?», preguntó Julie. «Cosas, nada importante», respondió Luis de manera evasiva. Julie insistió: «Dime». Pero Luis se mantuvo firme: «Eso no te incumbe». A pesar de su insistencia, Luis no estaba dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos con Julie. Aún tenía muchas cosas que resolver en su mente antes de poder abrirse a los demás. Luis sintió un pulso extraño. La voz que hablaba dentro de él advirtió:
prepárate, los seguidores del hombre que eliminaste están aquí. Justo después de que el espíritu dijera eso, la carreta en la que viajaban se destruyó. Julie y Luis cayeron al suelo. Antes de que pudieran reaccionar, fueron capturados y llevados al campamento de unos bandidos. Estos bandidos habían sido contratados por el hombre de la cara vendada, el mismo que había enviado al hombre que Luis había derrotado. Atrapados en el campamento de los bandidos, Luis y Julie se encontraban en una situación peligrosa. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Luis sabía que debía mantener la calma y encontrar una manera de salir de allí. La aventura en este nuevo mundo místico estaba lejos de terminar. Uno de los hombres miró a Julie y dijo, «Así que esta es la chica que nuestro maestro buscaba». Luis se preguntaba por qué estaba metido en todo esto. La voz en su mente le dijo, «Ahora también es tu problema». Uno de los hombres se dirigió a Luis, «¿Eres cómplice de la niña?». Luis respondió rápidamente, «No, ni siquiera la conozco». Tras escuchar esto, uno de los hombres liberó a Luis. Pero antes de que pudiera marcharse, Julie le gritó, «Eres un desgraciado. Pensé que eras un héroe, pero me equivoqué. No eres más que un tonto». Luis se detuvo y respondió, «Y que sí lo soy. Desde el principio te dije que no era mi problema. Así que adiós». Con eso, Luis se marchó, dejando a Julie en el campamento de los bandidos. A pesar de su decisión, Luis no podía evitar sentirse culpable por dejar a Julie atrás. Sin embargo, sabía que tenía que mantenerse firme en su decisión. Mientras Luis se alejaba, Julie intentó seguirlo, pero uno de los bandidos la abofeteó y le ordenó guardar silencio. Julie se puso a llorar en silencio, pidiendo ayuda. Sabía que su vida estaba en peligro. Mientras tanto, la voz en la mente de Luis lo reprendía por su cobardía. «¿En serio abandonaste a la chica?», preguntó la voz. Luis respondió con firmeza, «Sí, como dije, no es mi problema». La voz continuó, «¿Entonces la dejarás a su suerte? ¿No sientes ningún remordimiento?». Luis respondió, «No, porque tendría que preocuparme, así lo dejaré». La voz entonces mencionó a Mari, lo que provocó la ira de Luis. «¿Tú qué sabes? Yo amaba a Mari, pero ella no me amaba a mí y punto», exclamó Luis. La voz preguntó, «¿Estás seguro?». La mención de Mari había tocado un punto sensible en Luis. A pesar de su actitud desinteresada, estaba claro que las palabras de la voz habían afectado a Luis. La pregunta ahora era si Luis permitiría que esos sentimientos afectaran su decisión. Luis preguntó a la voz, «¿A qué te refieres? Dime que Mari no era así». La voz respondió, «Pero tú dijiste que no te importa nada más que tú porque tendría que contarte». Sin embargo, Luis insistió, «Por favor, dime». Entonces, la voz le mostró a Luis cómo Mari había sacrificado por él. Si no lo hubiera hecho, Luis nunca habría madurado, seguiría siendo el mismo. Pero ahora, Mari estaba sufriendo por la supuesta muerte de Luis. «Lo siento, Mari», murmuró Luis. Luego dijo, «Está bien, entiendo todo eso, pero aún así no podré cambiar». La voz preguntó, «¿Ni siquiera lo intentarás?». Luis respondió, «No tiene caso». A pesar de la revelación sobre Mari, Luis seguía resistiéndose a cambiar. Aunque había una parte de él que quería ayudar a Julie, también había una parte de él que se resistía a involucrarse. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿podría Luis realmente ignorar la situación de Julie y seguir adelante? Luis decidió pasar la noche donde estaba, pero la voz en su cabeza seguía insistiendo en el tema de Julie. Sin embargo, Luis seguía repitiendo, «Como dije antes, no es mi problema». La voz advirtió, «Espero que no te arrepientas de la decisión que acabas de tomar». Luis respondió, «Déjalo así». Luego, Luis se quedó dormido cerca de la fogata. En su sueño, recordó un incidente de su pasado cuando su padre había ayudado a un hombre que se estaba ahogando. Luis le preguntó a su padre por qué había ayudado a ese hombre. Su padre le tocó la cabeza y le dijo, «Luis, tienes que ayudar a los demás. Si no lo haces, estarás arrepentido por el resto de tu vida». Luego de eso, su padre desapareció. Luego, Luis vio una puerta en su sueño y decidió abrirla. Allí estaba su hermana menor. «Hermana», dijo Luis. La niña respondió, «Hermano, por favor, ayúdame». Luego desapareció y en su lugar apareció Julie, quien le dijo, «¿De verdad me dejarás así? Por eso estás solo». El sueño de Luis fue una mezcla de recuerdos y miedos. Al despertar, Luis se encontró luchando con sus propios sentimientos y decisiones. ¿Debería seguir el consejo de su padre y ayudar a los demás, o debería seguir su propio camino y mantenerse al margen? Después de eso, toda la familia de Luis apareció en su sueño, culpándolo por haber dejado sola a Julie. Todos decían, «Eres culpable». Luego, sus familiares desaparecieron y Luis gritó, «No». Luis comenzó a reaccionar ante la posibilidad de que Julie estuviera en peligro. «Oh Dios mío, ¿qué he hecho?»,
pensó. Luego, Luis despertó de su sueño y se preparó para ir a buscar a Julie. A pesar de su decisión inicial de dejar a Julie, Luis no pudo ignorar la culpa y la preocupación que sentía por ella. Sabía que tenía que hacer lo correcto y ayudar a Julie, a pesar de los riesgos. Con esa determinación, Luis se puso en marcha para rescatar a Julie. La voz preguntó, ¿qué piensas hacer? Luis respondió, ¿no es obvio? Iré a rescatar a Julie. La voz preguntó, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Antes dijiste que no, ¿qué te hizo cambiar? Luis respondió, me di cuenta de que escapar de mis problemas no es la solución. Tengo que enfrentar al mundo tal y como es. Así que, vamos. Con esa determinación, Luis se preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban. A pesar de sus miedos e inseguridades, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a Julie, y así, su viaje para rescatar a Julie comenzó. Mientras tanto, en el campamento de los bandidos, el hombre con la cara vendada se presentó, miró a Julie y dijo, así que este es el trofeo que el amo quiere. Luego preguntó dónde está el que venía con ella. Uno de los hombres respondió, dijo que no tenía nada que ver con la chica. El hombre de la cara vendada frunció el ceño y dijo, así que lo dejaron ir, idiotas, como pudieron. Él no es un hombre que se rinde fácilmente, vendrá. El hombre de la cara vendada parecía entender a Luis mejor que los bandidos. Sabía que Luis no era alguien que se rendiría fácilmente, especialmente cuando alguien que conocía estaba en peligro. Mientras tanto, Luis se estaba preparando para rescatar a Julie, sin saber que ya lo estaban esperando. La voz en la mente de Luis dijo, te tengo una buena noticia y una mala. Luis respondió, dime primero la buena. La voz continuó, la buena es que Julie aún sigue con vida. Luego, la voz compartió la mala noticia, y la mala es que hay un hombre experto en combate y ya sabe que vienes. Luis maldijo, maldición, ¿por qué no me dijiste esto antes? A pesar de la sorpresa y la frustración, Luis sabía que no podía darse el lujo de detenerse ahora. Tenía que seguir adelante y enfrentar lo que viniera, por Julie. Con esa determinación, Luis continuó su camino hacia el campamento de los bandidos, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Luis llegó al campamento y escuchó una voz. Decidió esconderse en unos arbustos para escuchar la conversación. Era el hombre de la cara vendada, hablando sobre su visión del mundo. El mundo es un desastre, señores, decía. Solo nosotros podemos cambiar este mundo y la mejor forma es conquistar todos los reinos. Mostrarles que esas libertades que tontamente buscan son una ilusión. Lo único que importa es el control. Así terminarán las guerras. Luis murmuró en voz baja, así que sus planes son conquistar todos los reinos. Dios, este mundo ya tenía problemas serios. Pero luego recordó su misión y se dijo a sí mismo, pero no es mi problema. Solo vine por Julie. A pesar de la revelación de los planes del hombre de la cara vendada, Luis se mantuvo enfocado en su objetivo, rescatar a Julie. Sabía que no podía permitirse distraerse con los problemas más grandes del mundo. Al menos, no todavía. Después de escuchar los planes del hombre de la cara vendada, Luis se siente abrumado y frustrado. Se da cuenta de que los problemas del mundo son mucho más grandes de lo que inicialmente pensaba. Sin embargo, también se siente determinado a no dejar que estos problemas más grandes lo distraigan de su objetivo inmediato, que es rescatar a Julie. Aunque Luis se siente tentado a intervenir y detener los planes del hombre de la cara vendada, también reconoce que no puede hacerlo solo. Además, está preocupado por Julie y sabe que debe concentrarse en rescatarla antes de poder considerar enfrentarse a problemas más grandes. En resumen, Luis se siente abrumado por la magnitud de los problemas del mundo, pero también está decidido a no dejar que estos problemas lo distraigan de su misión de rescatar a Julie. Luis le dijo a la voz, oye, en este mundo hay muchos problemas. La voz respondió, lamentablemente sí, pero tú puedes cambiar eso. Luis respondió, lo sé, pero no estoy hecho para ser un héroe, solo los héroes. En ese momento, el hombre con la cara vendada interrumpió, señores, creo que tenemos invitados. Sal de ahí, rata. Así que tú eres el que eliminó al que mandé por la niña. Luis salió de su escondite y dijo, sí, no quiero problemas, solo dame a la niña. El hombre con la cara vendada se rió y dijo, jamás, prepárate, héroe. Y así, Luis se encontró cara a cara con el hombre con la cara vendada, preparándose para un enfrentamiento inevitable. ¿Podría Luis rescatar a Julie y escapar de este peligroso encuentro? La historia continuará.